Buenas tardes, amigos, amigas, ¿cómo están? Hoy, en este programa, en este espacio de Hagamos Democracia, conversaremos con Weimar Cruz. Él se encuentra en el sudoeste de Potosí, del departamento de Potosí. Hablaremos sobre el litio, pero sobre todo en relación al medio ambiente. En Potosí se está preparando precumbres. Va a haber una cumbre final para escribir la ley de explotación e industrialización del litio. Y Weimar Cruz es un hombre experimentado en esto, ha estado haciendo seguimiento a esto, es muy crítico en relación a las normas de litio, pero también al respeto a la madre tierra. Weimar, bienvenido a Radio Pío 12, muy buenas tardes. Un saludo desde aquí, desde la región del Intersalar de Uyuni, pues por intermedio de esta emisora, pues quiero hacer llegar un saludo a toda la población boliviana. Un gusto. Bien, estamos a pocas horas de Uyuni, Weimar está a pocas horas de Uyuni y nosotros estamos en el norte Potosí, sudoeste de Potosí. Weimar, tu impresión general. Hasta el momento se han hecho dos precumbres. El Comité Cívico de la Ciudad Capital del Departamento, pobladores de Uyuni, algunos diputados, también gente del sudoeste, organizaciones del sudoeste potosino han estado presentes. Hay dos precumbres para escribir el anteproyecto de ley del litio. ¿Cuál es tu impresión general hasta el momento de lo que se ha estado haciendo? Bueno, me parece importante retomar este tema, ya que más de una década estamos hablando del tema del litio, eh, considerado un recurso estratégico que pueda hacer el desarrollo del departamento, de la población, de la región, de las comunidades de aquí, de Bolivia, podríamos decir, en torno al tema del litio. Un poquito tal vez recordar lo que ha sucedido en estos proyectos de ley del litio desde el 2022, que se ha presentado varias propuestas, pero al final no hemos llegado hasta el momento. Las impresiones que se tenían de esta cumbre es a una, podríamos decir, tal vez llamar a una reflexión a todas las organizaciones sociales. Dijimos, no queremos repetir la misma historia, lo que ha sucedido en 2022, si bien no hemos podido consensuar un proyecto de ley, ¿no? Si bien se ha presentado un proyecto y aparecieron varios proyectos, al final consensuaron, pero quedaron ahí los proyectos de ley. Hasta ahora se siguen durmiendo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, de ese entorno se viene nuevamente esta discusión en torno al tema del litio, porque ya no es hora de poder. ¿Qué es lo que ha perjudicado? La división de las organizaciones, paralelismos impulsados desde el gobierno, lo que un poquito ha llegado a retrasar en este tema normativo. Sabemos que este recurso estratégico necesita su propia normativa, su propia ley marco, porque es un recurso evopolítico y con toda la cadena productiva es muy grande. Entonces, de esa manera sale estas cumbres, ¿no? La primera cumbre y la segunda cumbre. Pero hay otro tema también, como así divididos, cada quien por su lado, no va a funcionar, siempre nos van a imponer. Entonces hay una razón de que las organizaciones del departamento de Potosí, de Oruro, ¿por qué no decir de Bolivia? Tenemos que hablar de este tema y llegar a un consenso para tener una fuerza social y poder debatir en la Asamblea Legislativa hasta que podamos aprobar, ya que por este tema del recurso natural no estamos aprovechando un rédito económico para tener desarrollo en nuestras comunidades, ¿no? Entonces, eso es lo importante para poder desarrollar, ya que también se tiene previsto una cumbre donde podría salir este proyecto de ley ya unificado. Bien. Hay que dejar en claro que también que estas cumbres o este proyecto de ley es el resumen o la recopilación de todos los anteproyectos de ley que se ha presentado. Son casi 19 o 20 proyectos de diferentes organizaciones, entidades tanto de Oruro y Potosí. Entonces, las mejores propuestas se está queriendo unificar. Por lo menos eso es la idea para poder llegar a la cumbre y tener una propuesta de ley para poder debatir en la Asamblea Legislativa. Weimar, te pedimos que nos ayudes ahora a comprender lo que se está escribiendo, a entender bien lo que se está escribiendo. Tú tienes mucha experiencia en esto. Weimar, ¿quién dirige? ¿Quién guía? ¿Quién orienta? ¿Quién dirige la cadena productiva del litio? Desde prospección, exploración, recuperación del litio.
em, grado de batería, comercialización, industrialización. ¿Quién dirige toda esta cadena según el anteproyecto de ley que se está escribiendo? Bueno, en el proyecto, para un poco entenderlo, vamos a dividir en cuatro mesas o en cuatro ejes, podríamos decir, la parte técnica, jurídica y la socioambiental y la parte económica, financiera, ¿no? Entonces, para entender qué es lo que debería empezar, primero, tener su propia normativa. Sabemos que es un recurso estratégico impulsado por el gobierno. Tenemos una empresa que es YLB, que estaría encargado, pero hay un vacío. Eh, este recurso está bajo las mangas del Ministerio de Hidrocarburos. Entonces, ¿qué se está proponiendo? Es mejor crear un ministerio de, de litio y recursos evaporíticos, ¿no? Entonces, eso por lo menos se ha consensuado en diferentes socializaciones y comentarios. Eso es lo primero que sea, Dani, ¿no? Tener su propio ministerio de litio, ¿no? Para poder ya no estar dependiendo de hidrocarburos o de un viceministerio de energías, porque esto es una cadena muy grande. Además, YLB debería de convertirse YLB Corporación, porque va a crear subsidiaria, o sea, toda la cadena productiva que se tiene que manejar pues, es grande, no es simplemente litio, sino hay varios recursos evaporíticos en los diferentes salarios y lagunas que vamos a tener. Entonces, ese es el marco normativo para poder tener esa explotación de este recurso natural desde el primer empiezo, desde la exploración hasta toda la cadena, hasta la comercialización, ¿no? Entonces, entendemos el valor agregado también. Entonces, por lo menos eso es el fin, siempre y cuando se pueda industrializar respetando los derechos de los pueblos, como también de la madre tierra, es lo fundamental. Bien. Entonces, se ratifica, Weimar, que hay un control estatal a través de yacimientos de litio bolivianos y respetando los derechos de la madre tierra, pero también los derechos de los pueblos que están asentados en esa región. Ahora, ¿en qué parte entra la empresa privada, la inversión privada? Dice la ley que la empresa privada, la inversión privada va a ingresar. ¿En qué etapa? ¿Cómo ven esto? ¿Cómo está viendo esto la ley? Ese es uno de los vacíos que se ha tenido. Si recordamos, el 2019-18 se ha hecho una empresa mixta entre YLB y Asisa, que se ha anulado ese decreto 3738, no había normativa. El gobierno de Arce ha implementado el tema de los EDLs, pero no había una normativa, por contrabando han puesto en una de las leyes del presupuesto general. O sea, es un vacío. Nosotros sí o sí necesitamos, para tener tecnología, necesitamos un socio estratégico. Podemos ir a una empresa extranjera. Sí o sí necesitamos para poder explotar este recurso natural. Entonces, a eso en la normativa no nos abarca. Por ejemplo, la YL, que es, perdón, la 928, la creación del YLB, la ley 928, indica que la química básica tiene que ser 100% estatal. Pero siendo realistas, hasta el momento ni el Estado no hemos podido abarcar esa parte, lo que es la química básica. Los EDLs que se estaba proponiendo. De las piscinas ya se estaba mandando a lo que es el laboratorio, si se puede decir, vale el término, en tema de los EDLs. Entonces ya no se respetaba la ley 928, ¿no? Porque dice claro la ley 928, química básica 100% estatal, y para procesos de semi-industrialización, industrialización recién puedes hacer una asociación con una empresa mixta. Entonces hay un vacío. Entonces ahora con el proyecto de ley lo estamos cambiando eso. Ya desde el principio en química básica ya tendría que entrar estas empresas o los inversionistas, como son nuestras empresas extranjeras, para que puedan invertir en Bolivia, porque necesitamos tecnología. Entonces, lo que sí, ahí estamos manejando el dominio estatal, ¿no? En temas de utilidades, el 51% estaría quedándose para el Estado y el 49% para el socio estratégico. Bien. Ahora, ¿puedes detallarnos un poquito más cómo se entendería ese 51% para el Estado y 49% para el socio estratégico? Pero también un poco más. Tú dices, ahora la ley está permitiendo que la inversión privada, la empresa privada, la tecnología privada ingrese al momento de la extracción de litio. Entonces, ¿cómo se entiende este 51 y 49%? ¿Podrías darnos detalles un poco más de esto, por favor, Weimar?
Sí, en tema, para no confundir, el tema de las utilidades, las ganancias, ¿no? De todo lo que se pueda obtener, el 51% se queda para el Estado y el 49% para el inversionista. ¿No? Entonces, a eso se refiere en el tema. Aparte de las regalías, ¿no? Ese es otro tema, impuestos, regalías, ¿no? Simplemente esto de las utilidades para poder un poco atraer al inversionista. Además, se está proponiendo también, eh, en la segunda cumbre ya ha salido, que daríamos por lo menos por 20 años, ¿no? 20 años. Se ha calculado por lo menos ya serían las plantas, una parte, unos años, los primeros años para la construcción, después la estabilización, después obviamente ya para recuperar el capital y unos años para que pueda ganar. Después ya tendría que venir también unas transferencias. Se ha calculado un parámetro de 20 años donde el inversionista tendría que estar. Entonces son parámetros donde estamos un poco aflojando. El tema más es el tema regalitario. Ese es donde más la gente se va discutiendo. Y el tema medioambiental son dos puntos bien debatidos, se podría decir, ¿no? Entonces, eso es donde a veces no estamos logrando poder consensuar. Bien, vamos a entrar en ese punto. Vamos a entrar en ese punto. Ahora, Weimar, antes de entrar en ese punto de medio ambiente y regalías, eh, hay la necesidad de que la ley vea el método de extracción del litio. Mira, el método que han estado usando, la forma como han estado haciendo, ha sido piscinas de evaporación, que dicen que da resultado, otros señalan que no. Luego se ha estado experimentando con extracción directa del litio, se ha llamado a varias empresas para que hagan una competencia, en fin. ¿Esto es necesario introducir en la ley o prácticamente es suficiente decir la tecnología que ellos traigan, pero 51% para el Estado y 49% para ellos? Es así, es así. No se está especificando qué tipo de tecnología va a ser. Hemos visto que las piscinas, lamentablemente, no hemos aprovechado muy bien. Se hace muy costoso. Técnicamente, las piscinas en Bolivia no están dando buenos resultados, a diferencia de lo que sucede en Chile y en Argentina, ¿no? Por las diferentes razones, por el tema climatológico y el tema alto contenido de magnesio. ¿No? Entonces, el tema de evaporación. Es más, ahora tenemos problemas en las piscinas, en fin, no hemos sabido lograr ese tema. Ahora el tema de los EDLs, el problema ha sido en el tema del agua, ¿no? Ahí es el problema, entonces. No estamos poniendo en la ley el tema, sino es mejor que se venga. Sabemos que la tecnología va avanzando, puede haber renovación de tecnología. Lo importante que el inversionista pueda tener. Hay condiciones que se ponen. Primera condición, a que el inversionista tenga por lo menos experiencia en explotación de estos recursos, tenga capacidad de financiamiento, tenga esa capacidad de abrir el mercado, son principales, ¿no? Y estar de acuerdo, obviamente, con las normativas del Estado boliviano. Bueno, son algunas condiciones que se tiene a la experiencia de lo que ha sucedido con GLBA CISA, ¿no? Entonces, de esa experiencia estamos recabando. Ya no podemos cometer ese error, por lo menos eso es el punto de partida para poner en la normativa. Mm. Ahora sí, hablemos de regalías mineras, que es un deber de la empresa, de la operadora que va a extraer el litio, pero también es un derecho de los pueblos porque se están llevando las riquezas, se están llevando el litio. ¿Cómo han definido? Mira, actualmente la ley dice 3% en el caso del carbonato de litio, un 3% sobre el valor bruto de la producción. En el caso del oro se cobra 7% sobre el valor bruto de la producción, en el caso del estaño 5%. En fin, ¿cómo han definido ustedes, tomando en cuenta que el precio internacional del litio ha bajado tremendamente? Estaba en 80.000, 90.000 hace 5 o 6 años atrás. Hoy ha bajado a 9.000, 10.000 y 12.000 dólares la tonelada de litio. ¿Qué han decidido? ¿Qué están definiendo? Y además, lo más importante, lo que tú dices, ¿cómo distribuir esta regalía minera? En temas regalitario, nos hemos basado más propiamente a lo que es la distribución de hidrocarburos, 11%. Bueno, de las diferentes propuestas que se tenían de 3 hasta el 60% había en las diferentes propuestas, pero al final se ha llegado más o menos a un parámetro de 11% al 20% de manera escalonada, según al precio internacional.
¿no? Es decir, si el precio es alto, la regalía va a ser alto también. Si el precio es bajo, la regalía va a ser bajo también. Similar a lo que sucede en Chile, ¿no? En Chile tenemos 6,8% al 40%, es margen, digamos. Que, mientras en Argentina es diferente. Entonces, por lo menos eso es el tema de la regalía que estamos previendo verlo del 11 al 20% de manera escalonada, según el precio internacional. Actualmente, esta semana, el carbonato de litio está entre los 24.000 a 25.000 dólares la tonelada, un poquito subido, ¿no? Obviamente, el 2022 ha llegado a 80.000 y más, todavía ha pasado los 80.000 dólares que no hemos sabido aprovechar. Entonces, eso es el parámetro que se ha tomado. Ahora, el tema de la distribución. También. Sabemos que la ley minera alícuotas indica el 3% al carbonato de litio, pero llega a la gobernación, ¿no? Entonces, de eso no sabemos dónde se distribuye. Entonces, esa parte estamos todavía, no se está pudiendo, hasta ahora no se ha podido tener un consenso. Hay diferentes propuestas, ¿no? Una es que llegue a la gobernación un porcentaje, que también lleguen a los municipios de las regiones, en este caso la región del Intersalar, la región del sudeste, como también de Oruro, pero también a los otros municipios. También se habla región productor o departamento productor. Entonces, hay diferentes versiones que todavía se está en debate este tema, ¿no? Pero lo importante, lo fundamental de la ley es que este beneficio por las regalías es para fortalecer el tema de infraestructura caminera, tanto salud, educación, principalmente el tema productivo, quinoa, camélidos, el tema turismo, como también el tema de medio ambiente, ¿no? Entonces, principalmente ahí va enfocado estas regalías. Entonces, ahora, ¿saben cómo normar? Ahí está la cosa, ahí la tenemos que trabajar, pero la idea está bien clara. Weimar, la forma como se distribuye la regalía minera ahora es, en el caso de los minerales, del resto de los minerales, es 15% al municipio productor y 85% a la gobernación. Así se distribuye. ¿Cómo han pensado esta distribución? ¿Cómo están craneando esta distribución? ¿Será más o menos elegir este modelo o tal vez repartir un poco más la regalía minera? ¿Cómo están pensando? Sí, hay dos versiones más o menos que se asimilan. Uno es a lo que dice la ley minera de acuerdo a los metales, ¿no? El 80 y 15% al municipio productor. Muchos dicen ya, nos vayamos a la región o al municipio productor en el tema del litio. Puede ser un porcentaje. Se habla. Entonces, se habla de municipios productores y municipios adyacentes. Muchos están de acuerdo, muchos no están de acuerdo. Entonces, por el tema de impacto ambiental, se dice. Pero como no tenemos estudios hidrogeológicos, no se puede determinar. Pero hay otra cosa. No es fácil hablar, ¿no? Igualito que los metales ya, 80 y 15%, ahí nos podíamos cerrar. Pero no, hay una ley donde los salares es una reserva netamente del Estado. Nadie toca, ni la JAM, nadie, ni Comibol, nadie puede tocar. Simplemente el Estado es quien la puede tocar, ahí está normado, está ahí con sus perímetros todos los salares, según el decreto 21, ahí está. Entonces, ese es el tema. O sea, en los salares, dentro de los salares en Bolivia, no hay límite, ¿no? Es exclusivo explotación del Estado. Entonces, ya no conviene, ya no viene ese tema de hablar del municipio productor. Ahí es el tema, ¿no? Entonces, no cada cabida. Entonces, ahí por eso es el debate, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces ahí recién ya se entra en el debate de líneas de base en tema de medio ambiente, sobre todo en el tema del agua, consumo del agua, qué impacto va a tener alrededor. Bien. Bueno, entonces está en construcción la distribución de la regalía minera, todavía no está nada definido. Y lo que tú dices, la aclaración, esto es para infraestructura caminera, energía eléctrica, escuelas, hospitales y medio ambiente. ¿Y se ha visto algo relacionado con las universidades? Alguien por ahí me dijo que también habían visto distribuir la regalía de litio en las universidades, pero exclusivamente para investigación y ciencia. Es así, está tomando en cuenta un porcentaje y tiene que ser directamente para las universidades para formar a nuestros profesionales, ¿no? Y además para la investigación también. Entonces, sí o sí tiene que ir un porcentaje para la universidad y está contemplando eso, está dentro de la ley. Ujú.
Ahora pasemos a medio ambiente y empecemos por el agua, Weimar. Eh, los rumores, los ensayos, los análisis dicen que se necesita mucha agua y que el agua que hay en el sudoeste no va a ser suficiente para el trabajo, el procesamiento de la extracción del litio. ¿Cómo están viendo esto? Es uno de los temas un poco más sensibles, ¿no? El tema de medioambiental por el tema del ecosistema. Tomando en cuenta el informe de ILB y demás, aunque se ha pedido informes de los estudios hidrogeológicos y los comportamientos de aguas superficiales, subterráneas, en fin, de todas las cuencas, no se tiene ese dato, si es que las tiene o no las tiene también ILB, ¿no? Y esa información la buscamos desde muchos años atrás, desde exactamente el 2018, me consta a mí, porque cuando estaba dirigiendo, entonces, esos son los temas. Ahora, tomando en cuenta por las piscinas nomás. Un dato general, por una tonelada de carbonato de litio, por lo menos se necesita 200.000 litros de agua para una tonelada de carbonato de litio, ¿no? Entonces, tomando ese detalle, se hace por lo menos un cálculo, se necesita bastante agua. Si nos imaginamos, a las piscinas se bombea salmuera, pero tiene agua, se bombea a la piscina y eso se evapora. Entonces, con todo lo previsto que tenemos estas plantas, pues se necesita una cantidad de agua. Ese es el problema. Entonces, ¿qué se tiene que ver? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo algunos términos, comités de defensa, salvaguardas, líneas de base, en fin, todo método ahí. Además, hay la ley 133 en la categoría 1 que sería integral. Entonces, todo eso se está tomando en cuenta. Pero el problema es cómo garantizamos la mitigación del medio ambiente. Mm. ¿Cómo la empresa extranjera o el inversionista tendría que garantizar ese tema de la mitigación del ambiente? ¿Cómo vendría de parte de la regalía, de las utilidades, o bien aparte? Ese es el debate que se tiene, porque sí o sí hay que estar conscientes, toda explotación minera, sea metal o no metal, va a haber contaminación, sí o sí va a haber. Eso estamos conscientes. Potosí es netamente minero también. Entonces, pero no por el hecho, por tener desarrollo a base de economía por el litio, nos vamos a condenar a que este sector sea, aquí a un largo tiempo, sea desierto. Estamos condenados a que se vuelva un desierto. Y no lo decimos así ya estamos viendo en la práctica en Argentina. En los salares de Argentina, los pueblos de allá ya están reclamando, ya ese sector ya se ve, es un lugar árido, ya desértico. Entonces aquí igual se va a poner. Eso es el tema. O sea, queremos salvaguardar el ecosistema. Entonces, sí o sí. Además, ¿qué dicen los comunarios? Si vamos a explotar, pero nosotros de qué vamos a vivir si nuestros bisnietos ya no van a tener otro ingreso, nos vamos a contaminar. Entonces tendría que haber una recompensa, una indemnización. Tendríamos que llegar por sacar nuestros recursos naturales. Eso es el debate en el fondo por el tema de medio ambiente. Ahora, ¿se ha visto la necesidad de crear un fondo, es decir, una especie de ahorro para mitigar o para disminuir la contaminación? Este fondo que sirva exclusivamente para eso. Es así, una parte. Hay un proyecto de ley más nominado de los ex dirigentes de FUT, que es con nombre de Coroma, que estipula bien claramente, ¿no? Un porcentaje de la regalía o de las utilidades tendría que entrar netamente para el medio ambiente, así como entra para las universidades para formar el talento humano y la investigación. Para el tema de medio ambiente, la mitigación tendría que tener sí o sí. Eso por lo menos ya se ha consensuado. Mm. Mira, yo te comparto, Weimar, y tú debes conocer, porque tú haces seguimiento a proyectos mineros. En el caso de los regantes del norte Potosí, Macha, Pocuata, Colquechaca, están pidiendo que de lo que ingresa a la gobernación se quite un 5% y ese, por ejemplo, ahora está ingresando alrededor de 1.000 millones de bolivianos. Un 5% de eso sería más o menos unos 50 millones de bolivianos. Están pidiendo que eso sirva como un fondo de arranque para disminuir la contaminación. ¿Algo similar a eso se estará pensando o es muy diferente a esto? Es así, hermano, es así. Tener un porcentaje.
netamente para el medio ambiente. Bien. Bueno, Weimar, de manera general esto, ¿qué falta ahora? ¿Qué falta hacer para terminar esto y presentarlo a la Asamblea? Primero, primero ver lo que falta es, mm, yo diría, voluntad de muchas organizaciones. Sí hay organizaciones que están preocupadas por este tema, sobre todo la región, pero hay otras organizaciones que todavía estamos ahí nomás, no estamos viendo ese tema si bien o no. Entonces, lo que faltaría es ponernos las pilas y accionar sobre este tema del litio. No es simplemente hablar el tema litio, muchos hablan por rédito político. Entonces, lo que habría que cambiar de mentalidad es tomar en cuenta y accionar por este recurso natural. Porque hay una gran reflexión. Hasta el momento tenemos un déficit, podríamos decir. Nuestra empresa ni siquiera está produciendo para poder pagar la deuda que tenemos del Banco Central. Es lamentable. No estamos llegando ahí. Entonces, ¿cómo es posible y estar? Y son varios años, ya son décadas que ha pasado de este tema. Se habla del 2008. Entonces, tantos años no estamos pudiendo fortalecer esta empresa, ya que los bolivianos deberíamos estar gozando. Entonces, a la final, alguien decía, si así vamos a estar en este camino, es mejor que no los toquen los salarios. Preferimos fortalecer el turismo, porque es altamente turístico este sector. Entonces, claro, llega nomás a la razón. Claro, obviamente, si no vas a ganar por este recurso, no vas a recibir desarrollo, entonces es mejor que no las toquen, es fortalecer el turismo, me parece bien. Entonces, una reflexión por ese lado. Otro, falta todavía socializaciones en torno a las cumbres. No ha sido suficiente las cumbres, ¿no? Si bien las cumbres ha impulsado algunas organizaciones, incluido CONCIPO, la CAOP, las organizaciones sindicales de la región del sudoeste, ha estado los de Oruro, pero la gente necesita información, falta la socialización. En torno para, uno es para que tengan conocimiento del proyecto de la ley, pero otro en el fondo tendría que ser para retomar fuerza social, porque recalco, divididos por separados, en la asamblea no vamos a hacer nada. Tenemos que ir como departamento, como potosinos, como orureños, como bolivianos, a poder aprobar nuestro proyecto de ley. Y otro tema, hablar con el gobierno también. Aunque el gobierno ha estado entrando a la región, también está haciendo mesas técnicas, está hablando de un proyecto de ley, es más, es su compromiso del gobierno de Paz cuando vino a Potosí, me consta, ¿no? Entonces, hay que hablar. ¿Qué mejor hablar con el gobierno y ir a la asamblea, discutirlas y sacar una normativa? Sería lo mejor. Bien, esta es la pregunta final, Weimar. Si esto está marchando así, las organizaciones se han reunido, sus representantes, comités cívicos, diputados y algunas otras organizaciones que ayudan o instituciones que ayudan o asesoran en esto de la explotación del litio. Si esto está así, una vez que esto se concluya, no habría lugar a, no sé, a impugnaciones, a observaciones, como hubo en el pasado, hasta hace un año y medio atrás, hasta hace 2 años. ¿No habría esto o sí? ¿Tú qué dices? ¿Tú que has seguido esto? Ya no habría lugar a decir, no estaba de acuerdo, no me han avisado, yo no sabía. Eso es lo que se quiere lograr, ¿no? Por lo menos yo tengo esa perspectiva. Esa experiencia, lo que ha pasado exactamente el 2022, 2023, enero 2023, donde se han ido hablando los diferentes proyectos de ley. A la final han llegado varios proyectos de ley a la Asamblea Legislativa, pero si ahora revisamos, ninguno está. Un hito está todavía en agenda en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley del tema del litio, ¿no? Entonces, pero ahí se quedó. O sea, divididos no se hace fuerza. Entonces, o sea, ¿qué pasó en esa vez? Se presentó, alguien no estaba de acuerdo, o no vino con cosas consensuado, a la final se quedó ahí. No queremos llegar a eso, ¿no? Eso es mi llamado, sobre todo personal, a todos los hermanos dirigentes, las organizaciones, bases y demás, que discutamos este tema, debatamos. Aquí ya no hay colores políticos, ya no hay ideologías que tú eres derecha, izquierda o mi enemigo, no, ¿no? Sabemos que el Comité Cívico es declarado enemigo de la región del Sudoeste. Muchos hermanos lo dicen ahí, pero no es el momento, sino es el momento de poder discutir este tema y
hacer una sola voz y pelearlo en la Asamblea Legislativa. Sabemos que en la Asamblea Legislativa hay un cuestionamiento que el gobierno va a querer poner porque hay intereses externos, eso no hay que ocultar, hay intereses externos, pero los bolivianos tenemos nuestros propios intereses. Ahí es donde no podemos conjugar. Entonces, ¿quiénes van a defender? Los bolivianos, sobre todo los potosinos. Por eso hago este llamado a los mis hermanos potosinos. Bien, hemos conversado con Weimar Cruz. Él ha sido representante de organizaciones del sudoeste potosino. Él conoce mucho esta temática, ha seguido, está bien documentado sobre esto y lo que nos acaba de decir es que ya hay acuerdos. De más de 19 proyectos se está elaborando un solo anteproyecto de ley. Lo que se ha quedado es que tiene que haber un ministerio propio del litio con su empresa estatal, con la cabeza empresarial que sería Yacimientos del Litio Bolivianos. Pero además señala él que la empresa privada, la inversión privada y la tecnología privada sí tendrían que entrar en la fase química, o sea, en la fase de exploración, lo cual no permitía la ley 921. Ahora sí tendría que entrar, pero con una condición: 51% de las ganancias para el Estado y 49% para la empresa que está viniendo. En el tema de regalías hay un margen. eh, 11% si la tonelada de litio está bajo a nivel internacional y 20% de regalía minera por el litio si es que el precio está muy alto. Luego, en el tema del agua, también requiere un estudio más especializado para ver cuánta agua se va a necesitar y cómo se va a abordar esto. Pero además, el medio ambiente en general, va a haber un porcentaje destinado exclusivamente a remediar o a reparar la contaminación. Dicho esto, nosotros nos despedimos y agradecemos a Weimar. Weimar, muchísimas gracias por hacernos entender. Yo creo que la cumbre final se realizará este fin de mes, ¿o cuándo será la cumbre final, Weimar? La cumbre está previsto, bueno, estaba previsto para mayo, pero por todas estas situaciones estamos previendo hacerlo en junio. Si bien la primera semana de junio o si no, a mediados de junio, y el lugar es en Uyuni, por lo menos eso la segunda cumbre ha definido allá en Colchacá, que la cumbre sería en Uyuni y están invitados todas las organizaciones, todas sin excepción de nadie, para poder debatirlos, sacar y documento. El propósito es que generemos el documento, el proyecto de ley, presentarlos o por qué no presentar al presidente juntamente y llevar a la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias, Weimar. Un abrazo fuerte desde aquí, desde el norte Potosí, allá hasta el sudeste potosino. Notamos que te has subido al cerro, creo que a la punta del cerro, para que la señal sea mejor, ¿verdad? Sí, evidentemente estoy en mi pueblo, pero subí un poco más al cerro porque la señal es muy baja. Entel ha bajado demasiado estos últimos meses la señal. Entonces por eso estoy acá. Además por el viento, ahorita ya estoy congelándome. Sí. El Muy frío está gentil, Weimar. tremendo. Muchas gracias, Weimar. Agradecidos contigo por tu aporte, por la calidad de la orientación que tienes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, que tenga saludos. Siempre estamos dispuestos. Muchísimas gracias, le decimos a Weimar. Entonces, gracias, amigos, amigas oyentes. Cerramos esta conversación.